amigos de CP Noticias, Héctor Palacio. La mejor política exterior es la interior, ha señalado reiteradamente el presidente López Obrador, y esto lo considero yo que no solamente es una realidad, también es una obviedad histórica. Y es que esto lo ha sostenido él frente a los críticos de su política internacional, su política exterior. Pero el punto es que el próximo 9 de noviembre el presidente estará en las Naciones Unidas hablando ante el Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas, que fue fundada en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial, en sustitución de la Liga o Sociedad de Naciones que había sido fundada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial y que había fracasado. Entonces, se creó precisamente este órgano de seguridad colectiva que es el Consejo de Seguridad, en un principio con 5 países poderosos al término de la guerra que pues abrogaron el derecho de veto. Eran pues países que siguen siendo poderosos: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Pero en 1963 agrandaron la lista a 15 miembros, los 5 permanentes con derecho a veto y los otros rotantes que pueden llegar incluso a la presidencia, como es el caso de México ahora a partir de noviembre, pero que no tienen derecho de veto. Pero es muy importante, es el órgano incluso más importante que la Asamblea General. Y entonces decidió el presidente en apenas su segundo viaje. Recordemos que el primero fue hacia la Casa Blanca en Washington el año pasado, en este encuentro que tuvo con Donald Trump, muy exitoso su discurso, por cierto. Y entonces tendrá ocasión de demostrar esa frase de que la mejor política exterior es la interior, porque el mandatario que vaya a hablar ante los órganos internacionales ha sido una crítica que siempre se hizo de todos los tiempos en la formación de estos organismos internacionales. Debe de tener autoridad ética, moral, intelectual al presentarse, debe tener el consenso, la legitimidad de la mayoría de su pueblo. Y en este caso, definitivamente López Obrador lo tiene. Miren, precisamente acaba de salir 2 estadísticas recientes. Una de un organismo que se llama Oráculos, que reúne las estadísticas para medir la popularidad o la aprobación del presidente, y que en su actualización del 3 de noviembre lo coloca con un 62% a 34 meses de estar en el poder. Es una cifra que supera a los expresidentes que han estado antes que él, desde que se miden estas cuestiones, que son Peña, Calderón, Fox y Zedillo. Y esa es la segunda. Y bueno, y que aquí hay que señalar que entre las encuestadoras está esta que es muy sospechosa de fraude incluso, que es GEAISA, que solamente le da entre un 50 a un 54%. Si quitáramos esta, el porcentaje de aprobación de López Obrador andaría rondando el 70% del cual se habla normalmente, el 60-70, yo diría que andaría por 67-68. El otro es un organismo internacional que acaba de colocarlo a él en el segundo lugar de 13 países evaluados, solamente con un 65% de aprobación, solamente atrás del presidente o el primer ministro de la India. Pero esos 13 países incluyen Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos, lo cual significa que son países importantes, poderosos. Entonces López Obrador va absolutamente con toda la legitimidad a hablar ante el Consejo de Seguridad, que es muy importante para México tener esa posición. Y seguramente va a hablar de los temas importantes hoy, tanto en el plano internacional como para él, en su gobierno, y para México, como son pues el combate a la corrupción, combate a la pobreza, la pandemia, que se combata con cierto nivel mínimo de democracia en cuanto a las vacunas y todo ese asunto, la inmigración, un tema fundamental, y programas sociales, empleo, mantenimiento ambiental, programas ambientalistas, pues, y seguramente tomará como base tanto su libro Economía Moral de no hace un año creo, y el reciente de A Mitad del Camino, que habla a la mitad precisamente de su gobierno, y seguramente las reflexiones que ha venido haciendo sobre estos temas recientemente. Entonces esperaremos si este discurso, en el que es una oportunidad para demostrar que la política, la buena política interior es la mejor exterior, se dará nuevamente como se dio el año pasado cuando visitó a Trump en la Casa Blanca. Entonces, estamos pendientes, que esté muy bien y hasta pronto.